Acá también, para que no quede muy amarillo, estoy haciendo lo mismo. Después, obviamente, cuando generemos detalle, como les digo, vamos a notar las diferencias y vamos a ver cómo se van diferenciando los pliegues uno del otro y todo, ¿sí? No te asustes si ahora te queda como un bodoque todo pintado. Lo que sí voy a pintar acá, que no me quiero olvidar, estos pliegues que yo les comentaba, que es como si fuese es como el otro lado del pétalo, lo voy a pintar directamente con el rojo pleno. Ahí está. Acá, voy a volver acá. Como ven, esto se va a oscurecer después, ¿sí? Repito, no te asustes si ahora no ves esa profundidad, ¿sí? Sí o sí se genera con valores más oscuros, es así. Esta es una zona un poquito más complicada de pintar, pero porque es más chiquita. Así que cuando difumines, ten cuidado, no arrastres mucho, arrastras más en el lugar, así no te complicas la vida. El rojo, aunque sea un primario y un color que justamente por eso no se puede formar, no deja de ser un color bastante difícil de trabajar, ¿sí? Que sea rojo no quiere decir que sea fácil porque la verdad que es difícil de trabajar. Yo creo que es difícil de trabajar cuando se trabaja con un solo color. La verdad que yo estoy muy acostumbrada a mezclar, me encanta formar colores y la verdad que el rojo no se puede hacer mucho porque es eso, es un color primario, ¿sí? Si vos querés pintar una flor roja tiene que ser rojo, sí o sí. Y bueno, nada, tiene sus cosas porque bueno, es eso, no estás mezclando con nada, es difícil ver las diferencias. Después obviamente cuando le agreguemos el segundo color para oscurecer, ahí va a cambiar la cuestión y van a ver de lo que estoy hablando. Pero cuando trabajas con un solo color, siento que es más complicado. Y el rojo encima es complicado de trabajar. En mi opinión, ¿no? Para mí, es algo personal, ¿sí? Nunca se me hizo sencillo trabajar el rojo, la verdad. Acá vamos a respetar los pliegues, si bien obviamente, como les digo, no hay ningún detalle aún, ni nada. Pero vamos a poner la sombra más por debajo, como que viene desde abajo. Y acá se va a aclarar un poco más. Y por último acá, así de vuelta, no nos queda muy amarillo. Bien, una vez que esto esté seco, podemos seguir avanzando con las capas de la flor o vamos a hacer un freno y avanzar un poco con lo que es el tallo. Yo voy a hacer eso, así que voy a formar el verde. Mi idea es tratar de llegar a algo similar a este verde que tengo acá, que fue de prueba, ¿sí? Que como les había dicho es el verde este amarillento o permanente
que en mi caso yo tengo este de Van Gogh, ¿sí? Que lo tengo acá en la paletita, ahí, y voy a usar, lo voy a rebajar un poquito con siena, que voy a usar el de esta paleta acá, que no lo van a notar muy bien, pero básicamente es como un color medio ladrillo, básicamente así. Este es el color. Así que voy a usar este número 4 de Kazan, que es un poquito más chico, el otro que estaba usando era un 6. Yo voy a usar este 4, sí, que me va a venir mejor para lo que es el tallo, que es más finito, un espacio más chico. Así que voy a hacer el mismo trabajo de siempre, poner un poquito de agua y voy a extraer un poco de pigmento. Como podrán observar, es bastante chillón este verde. Tiene bastante componente de amarillo, claramente. Y ahora lo voy a rebajar, como decía, con un poco de siena. Lo voy a ir poniendo de a poco porque ahí va. Es un color bastante cálido, entonces hay que hacerlo de manera progresiva para no tener que estar desarmando el color y todo eso. No es necesario que esta mezcla la hagan hiper clarita, tampoco muy oscura. Yo creo que ahí estamos. Pueden usar un 3 también, si así lo quieren, para hacer este trabajo. Todo depende de la comodidad de cada persona. Y si necesitan un pincel más chiquito, no hay ningún problema. Yo voy a cubrir todo como hice con la capa de amarillo y ahí dejo secar nuevamente. Acá va a pasar lo mismo que lo que explicaba con la flor. Como la base que hicimos es amarilla, el resultado final va a ser más vibrante, ¿sí? Más luminoso va a quedar. Esa base de amarillo le da como esa magia. Que repito, si no querés que sea un verde tan cálido, acá tampoco, puedes evitar la base amarilla, que es lo que más recomiendo. O si ya la hiciste, eh, podés armar un verde más frío. De hecho, puedes usar, si querés, el verde viridiano, que es como que lo tengo acá, que acá no se va a notar mucho, pero es un verde como botella, bien frío. Y si lo rebajas con un poco de siena o incluso con el mismo que vamos a usar para rebajar el rojo, que es el de la sombra tostada, también lo puedes encalidecer, digamos. Si vos solamente tenés eh, este verde y querés un verde más cálido y tenés alguno de estos, también ocre, ese también funciona bastante bien, te lo va a llevar a un tono mucho más cálido, ¿sí? Así que eso es la elección de cada persona. Bueno, esto hay que dejar secar, como siempre, hay que tratar de no tocar los bordes, digamos, si van a seguir con, en este caso con la flor, hay que tratar de que esto se seque para evitar enchastres, ¿sí? Voy a aprovechar este color y también voy a pintar algunas zonas del centro que también tiene como un tono medio como similar. Esto claramente lo hice con el mismo color, ¿sí? Hice lo mismo que acá. Solamente que no le puse base amarilla. Pero es como un verde también así bastante, justamente, en realidad no sé si es como un amarillo verdoso o viceversa, pero son esos tonos. Así que voy a aprovechar que tengo armado acá este color y voy a pintar un poco del centro. El centro, digamos, esta parte es un poquito más
como más amarilla, pero también verdoso. Entonces voy a formar ese color aparte, que en realidad eso no es nada, no es nada del otro mundo, es sencillo, pero lo voy a hacer aparte, voy a hacer otro color. Y acá voy a aprovechar y también voy a pintar estas como ramitas del centro. Yo sigo usando el mismo pincel, pero acá sí estamos en una zona más chiquita, así que inclusive si necesitas un 1, usa el 1, digamos. No uses un 4 porque yo estoy usando un 4 porque, como dije antes, cada uno se le hace más cómodo eh, distintas cosas. Yo prefiero trabajar con un pincel un poquito más grande, pero si veo que se me complica, me voy a uno más chiquito. También tiene que ver porque estos pinceles, esta línea, tienen otra punta, porque dentro de los pinceles redondos tenés otras características, ¿sí? Tenés puntas más redondeadas, puntas como más filosas y así. Este es como más filoso, entonces me permite entrarme en detalles. Pero por ejemplo, acá este que igual es un poco más grande, pero por ejemplo este que es un 6 es re distinto a este 6. ¿Sí? Fíjense la punta, es mucho más redondo. Entonces, dependiendo de eso también el pincel que uses. Acá también voy a aprovechar y voy a pintar un poco esta parte del centro, estas pelotitas. Voy a poner como también una base de verde. Algunas las puedes dejar más amarillas, otras las puedes pintar un poco más. Es bastante imperfecta la naturaleza, así que en ese sentido puedes jugar bastante. Bien, ahora voy a tratar de derivar de este mismo color. Lo voy a hacer acá. Y voy a aprovechar, ya usé el amarillo de cadmio, así que voy a volver a ese mismo amarillo como para no variar tanto de colores. Y lo que vamos a hacer es una mezcla como medio... ahora van a ver cómo queda. Va a quedar como... Porque ya el verde amarillento justamente tiene bastante amarillo. Pero para el efecto que yo quiero darle acá le tengo que poner un poquito más. Porque no quiero que sea tan verde. Va a quedar como más... es más un amarillo verdoso, digamos. Si me ven haciendo esto todo el tiempo es porque hay pelusas. Bueno, ahora sí, hay que dejar secar y una vez que esté seco, seguimos. Una vez que está todo seco, yo voy a seguir con el tallito, si le quiero dar un poquito más de forma, como hice con la flor, así que voy a oscurecer esto un poco más. Me voy a reactivar porque ya se secó. Las acuarelas se secan bastante rápido. Y ahora lo que hago para oscurecerlo es básicamente extraer un poquito más de pigmento. Lo hago más fuerte, ¿sí? Esto se llama, lo que estoy haciendo ahora es variando el valor, ¿sí? Del color. Una cosa es el color, otra cosa es el valor. El valor es el nivel de oscuridad. Y ahora voy a poner un poco de siena.
Esto yo no lo estoy haciendo porque, porque ya lo hice y porque ya probé un montón de cosas. Pero si vos necesitas, tenete un papelito al lado y probá los colores para ver si estás en lo correcto, digamos, estás haciendo lo que te gusta, si está quedando bien. A mí me pasa muchas veces que si no lo hago y después tengo miedo de, de que no sea el color que yo quería. Bueno, voy a empezar. Siempre en los tallitos a mí me gusta empezar como de un costado, ¿sí? Y difuminar. Cosa de que como que la sombra esté de un lado. ¿Sí? De todas maneras es bastante irregular y bastante imperfecto, entonces va a haber sombras en otras partes. Pero como para empezar, a mí me gusta hacer eso. Voy a empezar acá. Abajo de la flor obviamente siempre más oscuridad. ¿Sí? Esta parte va a ser más oscura. Y voy variando los grosores de la sombra, si no tiene que ser perfecto, ¿eh? Cuanto más perfecto, peor queda para mí. Bien, y acá voy a difuminar con otro número 3. Es también un número 3, pero de la misma línea de Kazan. Y tiene también otra punta que me gusta bastante. Y como estamos en un tallito, que es algo bastante chiquito, prefiero este. Y voy a empezar a arrastrar un poquito hacia abajo. Y acá como en paralelo. Es medio como en paralelo. O sea, hay que tratar de evitar que se nos seque, obviamente, ¿eh? En ese sentido hay que ser un poquito rápido. Y también depende mucho del clima, depende mucho de la carga de pintura que hayas puesto. Cuanto menos agua tenga la mezcla, más rápido se va a secar, ¿sí? Así que cuando ya estás trabajando con mezclas más densas, con valores más oscuros, que tenés menos agua en tu mezcla, se te va a secar más rápido. Eso es importante. Bien, ahora voy a hacer el mismo trabajo, ahí cambio de pincel, voy a hacer el mismo trabajo al costado, en el otro tallito. Acá es más oscuro, más que nada porque tiene elementos superpuestos más cerca, ¿sí? Entonces esta parte siempre es como más oscura. Ahí voy a cortar un toque que tengo como un corte, entonces aprovecho y difumino esta parte. Al principio cuando uno empieza a difuminar en las primeras capas, pareciera que todo queda igual, como que no hiciste nada distinto, es decir, que difuminás y lo único que hiciste fue como esparcir el color en otras partes. Eso va a pasar y es re normal, pero no se preocupen que después, a medida que vamos oscureciendo y dándole más profundidad, eh, se va a notar la diferencia. Bueno, sigo con esta parte. Acá puede ser un poquito más oscuro. No es necesario que sea todo igual, todo el tallo igual. Bien, vamos con esta parte. Acá lo mismo, es un tramo muy cortito, pero más o menos es el mismo trabajo. Y ahora lo que voy a hacer es este pimpollito que está acá, ¿sí? Que básicamente yo primero lo que hago es darle forma con sombra, como si fuese una especie de pelota o bueno, una esfera, como le quieras decir. Le doy profundidad y al final de todo le hago el detalle de los pelitos, ¿sí? Así que yo lo que voy a hacer ahora es eso, construir primero la forma. Entonces lo que hago es como colocar, ¿sí? El pigmento como en un, no es un lado porque no tiene lados, pero eh, digamos, hago como una media luna así, de esta manera,
No perfecta, como decía, pero sí es como que sí voy como en una parte, ¿sí? Del círculo. Es decir, no es un lado, pero sí como un costado. No, no es que hago todo el diámetro, ¿sí? Y acá sí empiezo a difuminar. Igual, obviamente, podés agregarle un poquito de sombra por acá. Como siempre digo, es imperfecto, así que no va a quedar mal. Pero que se nota que haya, que se nota que haya como una parte que le da la luz, ¿sí? Por ejemplo, acá no voy a oscurecer mucho más, porque quiero que ahí sea el lugar donde le da la luz. Ahí es donde, si yo arrastré de más y no quiero no quería que pasara eso, acá es donde yo vuelvo con el pigmento y sobre mojado vuelvo a colocarlo. Y esto es lo que yo digo que alterno las técnicas, porque el húmedo sobre húmedo me ayuda en estas ocasiones, ¿sí? Como cuando arrastré de más el color y necesito volver a cubrir. Bueno, si todavía está húmedo, lo haces más rápido. Bien, ahora sí, esperamos que se seque y yo mientras tanto me voy a pasar al centro, voy a aprovechar que es el mismo color y me voy a pasar a esta parte. Acá es difícil hacer sombra porque nada, tenemos este centrito de acá más chiquito que nos molesta. Pero bueno, tampoco tiene que ser tan perfecto como dije. Esto además va a ser bastante oscuro, así que no pasa nada si no pueden difuminarlo bien. Ahí estamos. Y por último voy a hacer esta parte también. Acá también. Algunos los voy a pintar, otros no, como para que tengan esa variante de que a algunos les da mejor la luz, a otros no tanto. Voy haciendo esos juegos, ¿sí? Y eso hace que en el resultado final sea más real, justamente. Porque hacemos esas variantes. Si lo hacemos muy perfecta y todo igual, va a quedar rara. O sea, eso sí. Y también aprovecho para pintar algunos, también no todos, algunas de estas pelotitas del centro, más oscuras, a otras no. Como que algunas quiero que queden bien claritas. De hecho, yo acá, en esta flor yo lo había trabajado de manera diferente, pues me di cuenta que era muy difícil, entonces acá ya lo planteé de otra manera, ¿sí? Dibujé todas las pelotitas y evité pintarlas. Acá no, acá traté como de poner el color encima y bueno, en realidad es una acuarela no se puede hacer porque no podés cubrir un color oscuro. Pero había dejado cierto espacio, de todas maneras no quedó muy bien, así que acá lo trabajé de otra forma. Entonces, de todas maneras, lo que quiero hacer es como dejarle bastante luz en este costado. Entonces, justamente por eso, acá no voy a pintar todo, ¿sí? Voy a dejar como varios ahí sin pintar, así se nota como más clarito. De todas maneras, después vamos a oscurecer un poquito más y también podemos darle otra capa más a algunos y otros no, y así va a haber más variantes de sombras y luces. Y como para terminar esta capa del centro, voy a hacer lo mismo con el amarillo de cadmio, solamente que también lo voy a hacer un toquecín más oscuro. En realidad no se va a oscurecer mucho, pero lo voy a hacer como más fuerte, ¿sí? El valor. Es más oscuro, pero como son colores relativamente claritos, no es que se van a oscurecer literalmente, simplemente que estoy eh, aumentando el valor. Acá lo mismo, si quieren pueden dejar sectores sin pintar, así difuminamos un poco y no es todo igual, ¿sí? Tiene variantes ahí de luces y sombras.
De todas maneras, como digo siempre, esto va a tomar mucho más forma cuando pasemos eh, a valores más cargados de pigmento, ¿sí? Bueno, yo acá lo que hice para adelantar y no volver a mostrar exactamente lo mismo, volví a formar el verde, ¿sí? Con el amarillento y el siena, pero lo que voy a hacer acá con ustedes es agregarle un poquito de ultramar, porque ya lo vamos a empezar a oscurecer un poco más, ¿sí? Así que acá tengo este color y yo me voy a ir a la pastilla que tengo acá y voy a ir de a poquito porque es un color, si bien no es muy pigmentado, digamos, no es que pones un poquito y ya te pintó todo como otros azules, pero hay que ir haciéndolo, perdón, de a poquito para que no se nos vaya de repente a un oscuro que no queríamos, ¿sí? Y además porque también es un equilibrio, ¿no? O sea, nosotros vamos a ir oscureciendo, pero yo le voy a tener que ir agregando de los otros dos colores un poco más, porque si no se me va a hacer un verde muy frío y yo no lo quería tan frío. Así que una vez que le agregué una buena cantidad de azul, ahí, bueno, ahora voy a ir agregándole un poco de siena. Un poco de verde y así. Esta es la parte más fiaca, digamos, de mezclar. ¿Sí? Esto de volver a llegar al color que habíamos logrado, tratar de mantener el mismo tono para que no quede algo muy distinto. Esta es la parte como más desafiante. Pero para mí es lo más lindo porque formas tus propios colores. Bueno, más o menos cuando lo tenés como te gusta, ahí retomamos. Y básicamente lo que hacemos es, al igual que con la flor, vamos a marcar de nuevo las zonas más oscuras y cada vez marcamos menos sector, ¿sí? Porque si no nos va a quedar todo el tallo muy oscuro. Voy a empezar desde acá de nuevo. Y voy bajando. Si ya tenés miedo, digamos, y sentís que se te va a secar, frenás ahí. Mojás un poquito el pincel. Descargalo si está muy mojado. Y ya arrastramos. A veces es simplemente como hacer este movimiento, ¿sí? En el lugar. Sobre todo para estos sectores más chiquitos. No es tanto el arrastre, sino el hecho de que no quede tan fuerte la sombra, nada más. Acá todavía está medio mojado, así que se me va a esparcir solo. Acá hago el mismo trabajo. Y abajo también me gusta como darle un poco más de oscuridad ahí. Y ahora sí, volvemos y hacemos lo mismo. También los movimientos que tengas que hacer, digamos, para difuminar bien, en el caso del tallito, que es un sector, como dije, chiquito y reducido, también depende del pincel que estés usando. Este tiene, como digo, bastante punta, entonces me permite como arrastrar mejor acá, porque no se me va. Ahora, por ejemplo, el que yo venía usando antes, que tiene esta forma como un poquito más recta, uy, perdón, tiene una forma un poquito más recta, este pincel, el arrastre ya me va a cubrir, fíjense, el ancho, ¿sí? Es como más ancho inclusive que el tallo, ¿se entiende? Entonces, también depende del pincel, ¿sí? Es como que uno se adapta al pincel. Bueno, ahora voy a hacer lo mismo en el otro tallito. Voy viendo la referencia. Igual hay algunas cosas que puede que varíe un poco. Quizás si la sombra no está del mismo lado no pasa nada. Es algo totalmente natural. La imperfección, como siempre aclaro, justamente de la naturaleza. Entonces, inclusive entre dos pinturas, si quedan diferentes, no hay problema. Además es imposible que quede igual. Por más que sea mi propia mano.
¿sí? Por eso es tan difícil de plagiar, porque es muy difícil de copiar algo y te quede igual cuando las manos son totalmente diferentes. También aclaro esto porque no esperes que te quede igual, va a quedar a tu estilo. Y eso no quiere decir que esté mal, ¿eh? Simplemente que va a quedar con tu estilo, va a ser tu mano, tu trabajo, y eso es importante que quede claro porque muchas veces me pasa que tengo alumnas que quieren llegar a el mismo resultado de algo que pinté. Y es imposible, o sea, por más de que pintes muy bien y tengas toda la técnica y aprendas de mí con mis técnicas, no te va a quedar igual, porque cada uno tiene su impronta. Y eso me parece increíble. Bien, acá hago el mismo trabajo. Hasta acá puede estar bien, digamos, si no le querés agregar más sombra, ya estamos. Yo obviamente como me gusta más, un poco más oscuro, después voy a hacer un último valor con el cual voy a terminar de darle los detalles más profundos, por ejemplo en estas zonas y eso. Pero eso después. Acá termino de difuminar, quería corregir esa parte que había quedado rara. Y paso a la parte de el pimpollo. A medida que uno va usando el color se va aclarando, ¿sí? Porque es como que vos los vas gastando, entonces no está igual de oscuro que apenas lo formé. De todas maneras, no amerita para formarlo de nuevo, o sea, para variarlo de nuevo ya tan rápido, pero para que sepas que va a pasar eso, ¿sí? Acá también voy a hacer el mismo trabajo que antes, solamente que menos sector, ¿sí? No voy a cubrir todo lo mismo. El pincel para difuminar tiene que estar un poco húmedo y eso también depende mucho de qué tan seco o no esté tu mezcla. Es decir, si mi mezcla está muy densa, que ya tiene mucho pigmento, cuando voy a pintar para difuminar, sí necesito que este pincel esté un poquito más mojado, no que chorree, pero sí que esté un poquito más mojado para que nos ayude al arrastre. ¿Sí? Cuando es al revés, es decir, cuando la mezcla es más aguada, no es necesario, ¿sí? Pero de todas maneras, en la mayoría de los casos tiene que estar más que nada húmedo, como intermedio. Ni chorreando ni seco. Sí limpio, eso sí. Bueno, ahora voy a ir al centro otra vez. Siempre el mismo proceso. Es como que haces lo mismo, solamente que cada vez cubrís menos, pero hacemos el mismo trabajo, ¿sí? Por eso se llama trabajo por capas, porque vamos por una capa, después por otra, y así sucesivamente. Es más progresivo, es más laborioso, pero es ideal para el detalle. Ahora lo mismo, me voy a ir acá también, algunos sí, otros no. Y acá que es como que hay más sombra. Después igual esto se va a oscurecer mejor cuando volamos al rojo de la flor. ¿Sí? Esa parte va a ser más oscura, obviamente. Y lo mismo de nuevo con estas pelotitas. Vamos a hacer exactamente lo mismo. Algunas las vamos a marcar más oscuras, otras no es tan necesario. Y así. Sí podés hacer como que un sector sea más notoriamente más oscuro o más clarito. Si queremos dejarle como más luz en un sector, bueno, ahí no oscurecemos tanto, ¿sí?
Yo acá estoy tratando de como oscurecer un poquito también entre medio de cada pelotita, ¿sí? Como para que no quede tan plano, que se note que hay profundidad. Algunas como que las sigo difuminando, es decir, hago esto y por ahí con el mismo pincel, ¿eh? Vuelvo y como que lo diluyo de nuevo, entonces armo como otro valor, ¿sí? Me quedan las más claritas, otras más intermedias, otras más intermedias también y otras más oscuras. Y así hago toda una variante de tonos, que en realidad si vos te pones a mirar en la naturaleza hay una infinidad de tonos, ¿sí? No es que hay una sombra, una luz y nada más. Bueno, voy a frenar acá y lo que voy a hacer es pintar. Yo el centro, digamos, esto, no le voy a seguir agregando más oscuridad ni nada. Simplemente lo que voy a hacer, como la referencia, le pinté un poquito ahí de oscuridad le puse en el centro, pero eso lo voy a hacer con el mismo color que estoy usando ahora. ¿Sí? Porque no me interesa ahora hacer otra mezcla, ¿sí? Solamente voy a usar este color. Es como que yo había marcado, no sé, en el sketch, también lo dejé, había marcado como esta crucecita, ¿sí? Entonces voy a tomarla de referencia. Y acá sí, me cambié de pincel, agarré el 3 y sí, lo voy a diluir un poquitito. Ahí va. Y esto cuando se seque le voy a poner como una capita más oscurita ahí en el centro. Como para terminar después el centro. Bueno, ahora sí, retomo con la flor y lo que voy a hacer es darle una capa más con el mismo rojo solo, eh, bastante más intensificado, lo más posible, ¿sí? Porque, como había dicho, nosotros hicimos la capa amarilla y después hicimos la primera roja. Y ahora lo que quiero es como intensificarlo un poquito más, así ya después el detalle final es agregándole el marrón que les había comentado. Así que bueno, lo que voy a hacer es eso, intensificar solamente este rojo, nada más que eso es todo lo que voy a hacer. ¿Sí? Hay que escarbar bastante bien con las pastillas. Esa es la desventaja que tienen para extraer mucho pigmento. Bien. Voy a darle como más... acá sí voy a retomar con mi otro pincel, este, número 3. Acá sí voy a como intensificar algunas partes, nada más. Como le voy a agregar unas partecitas más. Así no queda tan lavado, tan amarillo. Ven que es como que está más potente el color. Voy a tratar de no difuminarlo tanto. Ahora sí voy a dejar un poquito más marcadas algunas sombras. Cosa de que también no se diluya tanto el color. Y además para darle ese efecto como más de pliegue. ¿Sí? Bien marcado. Acá, por ejemplo, que me quedó bastante amarillo, le quiero agregar un poquito más. También sirve para eso esta capa. Digamos, todavía no agregarle el marrón, digamos, no oscurecerlo aún. Nos ayuda a remarcar partes que por ahí al principio nos quedaron muy lavadas. Porque uno no oscurece mucho al principio, entonces por ahí después, como decía, muchas veces me ha pasado que tengo que volver atrás porque me quedó muy pálida la flor. Entonces, bueno, en este caso no es que haya quedado pálida ni nada, simplemente que hay sectores en los que le quiero como acentuar un poquito más el rojo, ya que después vamos a hacer
zonas, o sea, vamos a hacer este valor bastante oscuro, que es como bien a lo último y solamente en algunos sectores, digamos, no está en todos lados. Entonces, para que quede bastante roja, como que hay partes que todavía están muy amarillas, ¿sí? Y eso es lo que estoy haciendo acá, ese trabajo. La idea sería que ya esta capa y después la de, la de mayor oscuridad y ya está, y ya terminamos la flor. Este paso igual eh, lo podés evitar en el sentido de que lo podés hacer al principio. Es decir, cuando nosotros empezamos a pintar con el rojo sobre el amarillo, ya en esa etapa podés hacer todo esto bien cubierto. Entonces ya le das una muy buena base de rojo, si estás bastante seguro, y ya está, te ahorras un paso. Pero a veces pasa que, como digo, uno no quiere arriesgarse ni nada, entonces después eh, faltó cubrir alguna parte, entonces es lo que estoy haciendo ahora. Sumado a que hay algunas sombras que están que son bastante como importantes, de bastante grosor, y que las quiero remarcar bien, porque siento que quedaron bastante claritas. Yo arrastro de costado, pero justamente porque es una flor que tiene estos pliegues, y difuminar de esa manera ayuda a eh, como que estamos diluyendo un costado de la sombra, ¿sí? Es decir, no estoy arrastrando todo de esta manera. Lo voy a mostrar así específicamente. Como que voy de costado, entonces me ayuda a como, como que diluimos un costado solamente de la línea, en este caso, porque las sombras básicamente son como líneas cuando estamos trabajando flores así con mucho pliegue. Entonces como que un lado queda como bastante marcado y el otro queda más difuminado. Y eso le da un buen efecto de pliegues. Por eso difumino así y no tanto arrastrando el pincel más de manera recta. Ahí. Algo clave en este tipo de flores es como hacerle como esto que estoy haciendo acá, dejándole primero el borde de luz, que siempre está bueno porque le da también mucho realismo, y también esto de hacerle como una base a las líneas, es decir, no hacer la línea sola, bueno, exceptuando que salgas de acá, y bueno, es una sola línea. Pero si cuando arrancas de acá arriba, está bueno como hacerle como esta base y de ahí salir, ¿sí? Primero que eso también te ayuda a darle esa marca de luz arriba. Y segundo que le da un efecto mucho más real también. A todo esto yo también explico todo esto también porque estamos metiéndole bastante detalle a esta flor. Es decir, vos podés hacer esta misma flor de una manera mucho menos detallada y más rápida, ¿sí? Pero la idea era hacerla bastante
real. Pero no sé si ya notan cómo esto se potenció, ¿sí? Acá también siento que quedó muy amarillo. Me voy a mover acá abajo. Priorizar los sectores que sabés que tienen más sombra. Por ejemplo, acá, ahí, ahí. Esos sectores, ahí es donde hay más sombra. Ahí aprovechá y marcá más. Poné más pigmento, más color ahí. Si no te gusta que quede, que se nota ahí el amarillo y está todavía húmedo, puedes aprovechar y cubrir con el rojo. Y aprovechás que está todavía mojado para diluirlo mejor y que no te quede tan amarillo. Bueno, voy a seguir con esta parte, así ya, digamos, me la saco encima. El mismo trabajo que hicimos antes, la sombra va como de abajo hacia arriba y después es la misma metodología para difuminar, ¿sí? De abajo hacia arriba, exceptuando que quieras girar el trabajo para que esté más cómodo. Ahí. Y una vez que difuminas hacia arriba, si te quedó algo medio marcado, puedes volver hacia atrás y hacerlo al revés, como para desmarcar. Acá también me quedó bastante amarillo. Bueno, a diferencia de esta que hice antes, acá me quedó un espacio mucho más cómodo para trabajar y acá no, por lo que les dije, de que nunca te va a salir igual. Así que voy a hacer lo posible para que quede parecida. O sea, esta sombra importante se la voy a hacer, pero va a quedar más reducida. ¿Sí?
Bien, a mí me gustó. Ahora voy a agregarle acá un poquito, marcar un poquito más esta parte. Acá. Bien. Y ahora me quedaría... voy a ir a este pétalo que está acá escondidito. ¿Sí? A veces está bueno arrancar por las partes más escondidas. Eh, bueno, arrancar no, porque yo no arranqué acá, pero no olvidarse que están estas partes así. Me ha pasado alguna vez de olvidarme de pintar un pétalo, una hoja en un buquete o algo así. Así que hay que prestar atención a todo, cada tanto mirar y decir, a ver cómo viene. Y ahí evaluar qué te falta, qué no te falta y todo eso. Yo todavía siento que hay lugares que me quedaron muy amarillos a mi gusto, así que voy a trabajar esas partes, como por ejemplo acá, esta parte es muy precisa porque tenemos que salir desde estas pelotitas sin obviamente taparlas. Yo ahí tengo unos pliegues marcados porque yo los marco con el lápiz, ¿sí? Pero vos podés perfectamente dejarla lisa en tu sketch, en tu boceto, y después hacer todo este efecto de pliegues directamente con la acuarela. Pero a mí me gusta marcar esos pliegues, perdón, ya con el lápiz. Por un tema también de maña, de comodidad, porque a mí me gusta. Siempre es válido, como dije antes, girar el trabajo, ¿sí? Si esto incomoda mucho, eh, girás, ¿sí? Y difuminás como te resulte más cómodo. Si te resulta más cómodo difuminar hacia vos, digamos, hacia tu dirección, girás el trabajo y listo. Bien. Agregar un poquito más de color acá también. Lo bueno de esto es que al ser un solo color, digamos, al ser un color puro, como es el rojo, cuando empecemos a darle oscuridad, se va a notar mucho la diferencia. Como que ahora parece que está quedando toda igual. Che, debes estar diciendo, che, pero no te está variando mucho. O sea, sí, está tomando más color del rojo, como que está desapareciendo el amarillo, pero no hay profundidad. Bueno, eso viene después, que se nota bien después. Acá también le quiero oscurecer un poquito más. Como digo, estoy viendo todo el tiempo la referencia, a ver dónde me falta también color, me estoy guiando por ahí. La realidad es que uno va tapando el amarillo cuando difuminás el rojo en este caso. Porque si vos pintás directamente el rojo así, se pierde esa cosa de pliegue y tapas el amarillo por completo y no tiene sentido porque estas luces hermosas son gracias al amarillo. Así que ojo con eso. Está bueno que se note, eh, pero tampoco tanto, pero tampoco taparlo, eso quise decir. Está bueno que se note, justamente. No pleno. Es como que todas las partes que ustedes ven acá, que están bien claritas, igual tienen algo de rojo encima. Un rojo muy diluido, pero está. Otra cosa. Si se pasan de agua, cuando van a difuminar, que hace un ratito me pasó, que este estaba más cargado de agua de lo que yo pensaba,
va a pasar esto, que no sé si ahí se llega a apreciar. Me voy a mover a ver si estoy enfocando bien. No sé si se llega a ver, pero acá, ahí, se armó como una aureola, ¿sí? Como que el color se esparció como quiso. Eso pasa cuando te excedes de agua, ¿sí? Así que ojo con el pincel con el que van a difuminar. Por eso digo que hay que controlarlo bien, es un tema de práctica totalmente, pero nunca hagan esto, nunca esto y venir directamente a la pintura. Siempre a descargar, porque si no, va a pasar eso y les va a quedar esas marcas feas, eh, sobre todo en este tipo de trabajos que es más detallado. Obviamente se puede arreglar eso, no pasa nada, pero lo aclaro para que se sepa.